Muchas gracias, Pilar, por tu amable invitación a que participase en este acto y también al profesor Marek Rachkiewicz por hacer posible pues, esta jornada y que pues, Etiopía también tenga su pequeño granito de arena, ¿no? Una cultura que dentro de lo que es el mundo del cristianismo es tan grande y tan desconocida, por desgracia. El que es la lengua clásica, que todavía se utiliza en la liturgia, pues es fundamental si nos queremos acercar pues, a todo el mundo literario y al mundo histórico de Etiopía, porque ha sido la lengua oficial, aunque no se hablase, hasta la imposición del amárico en el siglo XIX. Bueno, yo voy a hablar de un tema en el que voy a mezclar pues, arte, historia y también un poquito de literatura. Yo no soy lingüista, aunque conozco bien el que es, gracias a Dios, pero no he querido buscar a lo mejor en autores de la literatura clásica, donde a lo mejor me hubiera podido perder mucho, porque creo que hace falta una formación bastante densa en ese aspecto y sumergirse bien en los autores, y yo ahora mismo pues no tengo tiempo por la tesis que la tengo que presentar ahora ya. Y bueno, pues he elegido un tema que está relacionado también con un congreso que celebramos aquí en Madrid por primera vez en la Complutense sobre arte etíope, ¿no? Y tiene mucho que ver con la presencia de los jesuitas españoles y portugueses en ese país entre el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII. Bueno, entonces, el Quereta Resu, ¿no? Que es una de las piezas más notables del arte etíope, en realidad es más bien un estilo artístico que se ha ido desarrollando sobre todo a partir del siglo XVIII. ¿No? Un cuadro de gran popularidad que pertenece a la tradición del cristianismo etíope, una tradición que, como vamos a ver ahora, pues es de las más antiguas del mundo cristiano. Se ha parado. Esperaremos un poco. Bien, entonces, el cristianismo en Etiopía pues, se convierte en la religión oficial de Aksum, que era el reino que existía en la zona del norte del país, en lo que hoy en día es el Tigray y el sur de Eritrea, en el siglo IV. Ellos aseguran que fue en el 333, ¿no? Que equivaldría en nuestro calendario a 340. La cifra redonda pues evoca un poco los cultos a la Trinidad, que son allí especialmente fuertes, pero es cierto que más o menos fue en esas fechas cuando el rey Ezana convirtió dicha religión en la religión oficial del país. También es cierto que, bueno, pues en esta época el cristianismo se empezó a imponer lenta pero progresivamente. Había cultos de origen semítico antes en toda esa zona que fueron sustituidos progresivamente gracias a la labor de 9 santos sirios. En realidad estos 9 santos sirios son misioneros probablemente procedentes del mundo bizantino que importan el cristianismo miafisita de la iglesia alejandrina. Al fin y al cabo, en la iglesia etíope, el abune, el obispo, dependía hasta los años 50 del pasado siglo del patriarca de Alejandría. Bien. En este caso, pues conviene que hablemos un poquito de la extensión del reino de Aksum. Ahí lo vemos, su localización en ese magnífico pues, pasillo comercial que es el Mar Rojo, ¿no? Entre la cuenca del Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Y es un estado que se beneficia mucho del comercio entre ambas cuencas y por ello el cristianismo va a entrar por esas rutas comerciales, ¿no? Casi al comienzo de la evangelización, pues empieza a traducir la Biblia. La traducción de los evangelios comenzó a finales del siglo IV, o quizá a comienzos del siglo V, y a finales del VI ya se considera que estaba completada, ¿no?
A diferencia de lo que se podría pensar, no se utilizó el siriaco u otras lenguas orientales, sino que se empleó el griego para, como lengua para luego traducirla al ge'ez. Es cierto que bueno, en el siglo XII sí que va a haber algunos libros en el que se observe pues, una influencia del siriaco y otras lenguas del oriente, pero en general se utilizó la versión griega. Bien. ¿Cómo sabemos que la Biblia se empezó a traducir en una época tan temprana cuando no tenemos ninguna Biblia tan antigua? Pues porque el rey Ezana utiliza en algunas de sus inscripciones fragmentos de textos bíblicos, ¿no? La Biblia etíope es, por tamaño en libros, es la más grande de la cristiandad, en total tiene 81, incluyendo el famoso libro de Enoch, que vemos aquí pues una imagen y aquí pues una de las páginas de uno de los pergaminos en los que está escrito dicho libro. El libro no está originalmente escrito en etiópico clásico, pero es en la traducción en ge'ez en la única que se conserva el texto completo. Bueno, sobre la canonicidad, pues es cierto que la Biblia etíope es tan grande porque la Iglesia Ortodoxa Tewahedo, ¿no?, que es como recibe el nombre que recibe esta Iglesia etíope, no tiene una doctrina muy clara a ese respecto. Entonces, pues tiende a admitir muchas obras que son consideradas apócrifas en otras tradiciones cristianas. Y llegando ya al asunto del que quiero hablar hoy, del Quareta Resu, que es en realidad un ecce homo de la tradición católica, pues debo decir, primero presentar la obra que ven aquí en la imagen, es un tríptico, y en el centro vemos la imagen de la que quiero hablar, ¿no? Ese Cristo con las manos hacia arriba, en un gesto doliente, sufriendo, padeciendo pacientemente pues ese momento de humillación previo a la crucifixión, ¿no? Normalmente se puede presentar en trípticos, a veces también en manuscritos, como avanzaré un poco más adelante. Y bueno, pues esto se basa en un texto bíblico que concretamente pues los fragmentos de Juan 19, versículos 4 al 6, Mateo 27, versículos 27 al 31 y Marcos 15, versículos 17 al 19. Bueno, en esto la Biblia en ge'ez nos cuenta lo mismo que la versión que podemos consultar a día de hoy en castellano. Como ocurre en casi todas las tradiciones cristianas orientales de este momento, pues la Biblia va a ser una fuente muy importante para el trabajo iconográfico, ¿no? O sea, queremos representar a Dios, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Cuál va a ser el rostro de Dios, ¿no?, que es el tema de la jornada? Y en este caso, entre las múltiples maneras en las que se representa la tradición etíope, como buena iglesia ortodoxa, lo que prohíbe, por supuesto, es la erección de estatuas, se va a elegir el momento del ecce homo. Sin embargo, el ecce homo es muy poquito, no sé, es muy raro de encontrar en la tradición etíope antes del siglo XVIII. Y esto, como vamos a ver, va a tener una explicación que se basa en el origen de la primera obra. Bueno, este es el cuadro, esta es la última foto que se le hizo al cuadro original que se utilizaba en la corte etíope, que es el Quareta Resu, el primero que llegó al país. Muy probablemente es una obra de un pintor flamenco que se llamaba Adrien Isenbrandt, que desarrolló casi toda su carrera en Brujas, vivió entre 1490 y 1551 y que, bueno, si no lo hizo él, pues también se podría achacar a su taller. La técnica que se empleó pues es témpera sobre tabla y es un busto de Cristo con las manos dispuestas hacia arriba en señal de aceptación de su pasión, ¿no? No se observa en su rostro sufrimiento más allá de las gotas de sangre que se adivinan sobre todo por la parte de arriba de la frente. Encima del cuadro, justo aquí no se puede ver muy bien, pero hay una frase en ge'ez que es Sakama Kuerewo Rezo la Exiena, ¿no? Cómo golpearon la cabeza de nuestro Señor.
Y bien, aquí tendríamos que comentar cómo llega un cuadro flamenco de comienzos del siglo XVI a Etiopía, ¿no? Y por qué gana tanta importancia en dicho país. Bueno, tiene que ver mucho con el contexto histórico de este momento. Es cierto que el cristianismo etíope se considera que durante muchos siglos, concretamente desde el comienzo de la expansión musulmana en el siglo VII hasta la llegada de los jesuitas en 1555, estuvo muy aislado con respecto al resto de la ecúmene cristiana, ¿no? Y esto es parcialmente cierto, que ahora sabemos que ha habido pues, una comunicación más o menos constante entre el mundo etíope y las comunidades orientales del Mediterráneo, ¿no? O sea, hay una presencia en Jerusalén constante y, por supuesto, la embajada que llega a Valencia en 1428 nos demostraría pues, que hay un contacto también, un interés de enlazar con el mundo católico del occidente mediterráneo. Hay tres opciones que explicarían la llegada de dicha obra a Etiopía, ¿no? La primera, por supuesto, que es la que voy a referir, es la tradición local. La tradición local es oral y también se basa en una obra que se llama el Metzgefa Tefut, ¿no? Y ahí se narra cómo el Negus, el rey de Etiopía, ordena que se adquiera en Jerusalén diferentes reliquias. Y entre estas reliquias se va a traer este retrato que supuestamente fue pintado por San Lucas, otra versión oral dice que fue pintado por Santa María o incluso por San Juan Evangelista, y que fue traído al país junto con un trozo de la verdadera cruz, Meskel, que es venerado todavía hoy en un monasterio que se llama Ambagisha. Bueno, la realidad es más tozuda que todo esto. El fragmento de la Veracruz es cierto que llega a Etiopía en el siglo XV, pero no desde Jerusalén, sino como fruto de un intercambio diplomático con Venecia, ¿no? Que es muy interesante. Y este cuadro tendríamos, por lo tanto, que descartar este origen jerosolimitano para proceder a hablar de las otras dos opciones. La primera sería la embajada portuguesa de 1520. En ese momento ya había autores italianos como Niccolò Brancaleone, que importó un tipo de representación de la Madonna que se popularizó muchísimo, sobre todo en el siglo XV en Etiopía. También hubo un pintor portugués llamado Andrade, que también en algún momento se valoró como posible autor de esta obra, pero desde luego no lo es. Y yo creo que no, porque si tenemos en cuenta que Brandt vive a comienzos del siglo XVI, es imposible que un cuadro flamenco hubiera llegado a Lisboa antes de alcanzar la embajada de 1520, ¿no? Que es cuando llegan a Etiopía. ¿Cuál es la tercera opción? Pues, lógicamente, la misión jesuita. La misión jesuita se va a desarrollar en dos etapas, 1555 y hasta 1603 aproximadamente, y la segunda sería desde 1603 hasta la expulsión definitiva en 1532. Bueno, ¿y por qué digo que es lo más probable? Pues porque en esta época los jesuitas portugueses, españoles e italianos, aprovechando en la segunda etapa que gozaban del favor real, hicieron mucho por extender el catolicismo, ¿no? Hasta el punto de que después de la mediación de Pedro Páez, el jesuita madrileño que fue el jefe de la misión católica allí, logran la conversión del país al catolicismo. Y cuando hablo de la conversión del país es que Etiopía entre 1622 y 1632 es un reino católico, ¿no? Esto trajo muchos problemas, acabó causando una guerra de religión que, bueno, pues forzó que el hijo de Susinios, Fasiledes, retornase a la ortodoxia original y expulsase al catolicismo, pero enriqueció notablemente la tradición artística etíope, ¿no? La imagen que vemos aquí pues son dos cuadros, dos murales en este caso, de los muchísimos que hay en la zona de Gondar, que seguramente a ustedes les suenen de un tipo de pintura muy común en el mundo católico, ¿no? Realmente a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Etiopía y dije, pero si esto es la Inmaculada Concepción, ¿no? Y es precisamente gracias a los jesuitas, por supuesto ha habido mucho debate en este tema, que se introdujo esta iconografía en Etiopía. Por supuesto, en este aspecto del filseta quiere decir la asunción,
el mundo ortodoxo no tiene la idea de Inmaculada Concepción, porque la concepción del pecado original es absolutamente diferente en la tradición ortodoxa que en el catolicismo, pero sí que lo adoptaron una vez expulsados los jesuitas a algo que sí existía y que existe en la tradición ortodoxa, que es la Asunción de María, ¿no? El Setal de Mariam, la ascensión de María a los cielos, que es lo que representaría esta imagen. Esto está basado en una serie de grabados que desarrollaron los hermanos Vierix, un grupo de grabadores de Amberes en aquel momento, con los que colaboraban los jesuitas muy activamente. Entonces, si grabados de Amberes llegan a Etiopía en esta época, y de hecho hay unos grabados pegados todavía originales en una iglesia del Tigray de esa época, ¿cómo no iba a llegar una tabla flamenca, ¿no? de esa misma época, un poco anterior a esta parte del mundo? Entonces, por eso creo que muy probablemente la misión jesuita fue la que introdujo esta tabla y posiblemente Pedro Páez o alguno de los jesuitas importantes se la regaló a la familia real, porque es precisamente después de la expulsión, durante el periodo gondarino, cuando este icono se convierte en algo así como un símbolo real, ¿no? Entonces ya trasciende el arte, trasciende la idea del rostro de Dios y pasa a convertirse en una obra que acompaña al rey en muchas de las campañas militares, ¿no? O que incluso se llegan a hacer los juramentos de fidelidad al monarca enfrente de este icono. Bien. Siguiendo con esto, aquí tenemos a uno de los reyes gondarinos y ya su primero, perdón. En las crónicas reales, yo, como soy historiador, pues con lo que más trabajo, de Johannes I, Bacafa y Yasu II, Taklai Giorgis, aparte de Yasu I, pues se menciona la presencia de dicho icono en diferentes contextos. Unas veces va en campañas militares y otras aparece también en Gondar, la capital, como relacionado a diferentes ceremonias solemnes, ¿no? Como esa jurada de fidelidad que he comentado antes. Bien. Respecto a la tipología, la tabla se populariza muchísimo y vamos a encontrar que hay dos modelos. El más popular es el que vemos en la imagen, que es una adaptación del modelo original, utilizando el estilo gondarino, el estilo real gondarino, que se realiza en esta época, entre los siglos XVII y XVIII, con apoyo real, con el apoyo de la corona, y lo único que se observa son dos personas, que normalmente vestidas al estilo musulmán, ¿no? Es una manera de identificar al Islam, ¿no? con esos romanos pérfidos que torturaron a Jesucristo, y ahí vemos que están clavando clavos, ¿no? en la cabeza de Jesucristo. De hecho, bueno, hay un clavo místico que supuestamente, según tradiciones etíopes, se clavó en la cabeza de Jesucristo, ¿no? Una manera, bueno, pues, de reflejar esa maldad del ser humano. En este caso, pues estaríamos hablando del conservado en el Instituto de Estudios Etíopes en Addis Abeba, bajo el número 3790. Este es el que he utilizado para abrir la charla antes, la ponencia anteriormente. En este otro tríptico también aparece en uno de los laterales, junto con otras escenas de la pasión y de la vida de Jesucristo, y en ocasiones también aparece la persona, el oferente, la persona que ha encargado esa obra de arte. También fue muy común en los pergaminos, pues es el homiliario del Arcángel Miguel de 1730. Son normalmente los que conservamos de un siglo posterior a la expulsión de los jesuitas, pero nos habla de la extensión y de la popularización entre la nobleza, porque muchos de estas copias fueron encargadas por miembros de la realeza y de la nobleza gondarina, de una pintura muy particular. En el segundo estilo, ya la iconografía adopta elementos de otras escenas de la pasión, lo que es la escena del prendimiento, en la que estaría basado esta. Aquí ya vemos el cuerpo completo de Jesucristo. El prendimiento sí que está presente en el arte etíope, por lo menos desde finales del siglo XV, ¿no? Pero
con esta nueva iconografía que se introduce desde el mundo católico, pues sin duda se enriquece más. No lo encontramos en las pinturas murales que suelen cubrir el interior de las iglesias etíopes, sí que suele aparecer en las iluminaciones de los manuscritos que proceden de los escritorias reales e incluso en los sensul, que son libritos en cadena que parecen como acordeones, que se solían utilizar como devocionarios normalmente para mujeres de la nobleza. ¿Qué pasó con el cuadro original? Bueno, pues que aquí tendríamos que hablar de las vicisitudes de una pintura que va más allá de lo religioso, ¿no? Pues ya en 1744, el rey Gondarino Iyasu II tuvo la idea para intentar reforzar su imagen como líder militar de la Etiopía cristiana, lanzar un ataque a la ciudad de Sennar, que era la capital del sultanato Funj de la zona de Sudán. El ataque acabó muy mal. De hecho, el ejército etíope y el ejército real iba encabezado por este icono y como fueron derrotados, pues el icono fue incorporado como botín de guerra por los Funj. Después fue devuelto al reino gondarino por el pago de una ingente cantidad de oro y aquí no acaban los problemas, porque después, en el periodo de división del reino etíope, llamado Semene Mesafint, que va a durar algo así como un siglo, durante el proceso de unificación, el icono se va a conservar bien en Gondar, que es donde estaba la corte real, o bien en Aksum, que es la capital religiosa de Etiopía. Y aquí, cuando comience la unificación a cargo de Teodoro II, el que va a ser el primer emperador de la Etiopía contemporánea, él lo va a llevar a su Amba, a su capital en Mekdela, ¿no? Que lo vemos aquí. Y aquí es donde empieza la etapa del expolio. O sea, esta obra no está en Etiopía, se conserva actualmente en Portugal, y es precisamente por culpa de Teodros, porque el rey en esta época pues tiene una política exterior bastante errática, y pues tuvo la triste idea de apresar a unos misioneros y a unos ciudadanos británicos. Esto causó una rápida reacción de los ingleses. Esta es una de las islas del lago Tana, por cierto, donde por tradición también estuvo guardado el icono durante algunos años. Y Teodoro II causó que los británicos invadieran Etiopía. En una rápida campaña, el general Napier asaltó Etiopía, tomó Mekdela. Teodoro II se suicidó para no ser capturado por los ingleses, pero todo lo que era la biblioteca real y la mayor parte de los tesoros conservados en el lugar, pues fueron saqueados y llevados a Inglaterra, ¿no? En el caso de la mayor parte de estos objetos, se conservan en el Museo Albert and Victoria de Londres. El gobierno etíope está ahora mismo tramitando la devolución de estas obras. Las autoridades del museo se niegan a devolverlas, pero están valorando la posibilidad de cederlas en un préstamo de larga duración, de 70, 90 años, al gobierno etíope para que las exponga en Addis Abeba. Lógicamente, yo estoy de acuerdo con el gobierno de Addis Abeba que esto se debería devolver sin más, ¿no? No es un préstamo, esto tiene que ser algo devuelto al pueblo etíope porque fue saqueado. Y el caso es que en el icono que nos ocupa está fuera de este acuerdo porque no se llevó al museo, sino que el señor Richard Holmes, que es la persona que vemos a la izquierda, se lo guardó para su colección privada, ¿no? Lo mantuvo oculto durante bastante tiempo y no fue hasta su muerte, cuando él murió en 1910, el icono ha pasado por diferentes manos. En 1917 fue subastado en la famosa casa Christie's, y esta es la única imagen en blanco y negro que tenemos. O sea, desconocemos incluso la gama cromática, o si a lo mejor pues, hay algún tipo de inscripción más que podría estar, pues, por ejemplo, por la parte de atrás de la tabla, ¿no? Porque desde 1917 nadie le ha hecho una foto al cuadro.
Ahora mismo sabemos que está en Portugal y poco más. Y bueno, pues yo creo que estamos bien de tiempo y quisiera agradecer pues, su atención y, por supuesto, aprovechar esta plataforma para exigir a las autoridades inglesas que procedan a la devolución de las obras que se conservan. Pues sí, son obras muy importantes, ya no desde el punto de vista histórico, sino incluso del punto de vista religioso para los etíopes, ¿no? Entonces, qué menos que sean devueltas a un país que ya tiene una madurez suficiente y una infraestructura más que sobrada para albergarlos de manera adecuada. Muchas gracias.